Últimamente ha salido, hemos entrevistado a Enrique Diego, ha publicado un libro donde el subtítulo viene a ser Cómo Jiménez de los Santos apuñaló a César Vidal. Puesto al hablar contigo, he escuchado alguna entrevista que te hace el propio Enrique Diego, donde tú dices literalmente fue peor que un moving, fue como tratar a un abeto con la técnica de un bonsai. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la imagen que se tenía desde fuera es que la relación entre César Vidal y Jiménez de los Santos era idílica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O qué es lo que pasó en su Bueno, momento y que no llegaba al bueno, gran vamos a ver. público? Sí. Yo creo que es una relación que ha pasado por fases, ¿eh? Yo creo que tuvo una primera fase verdaderamente extraordinaria en la época de COPE, en la que estábamos pues prácticamente cercados, por decirlo de alguna manera, y se produjo ese fenómeno que ha descrito Stanley G. Payne en su libro del catolicismo español, donde dice que, bueno, que de la manera que quedó noqueado el Partido Popular después de los atentados del 11 de marzo, la oposición al Partido Socialista Zapatero era solamente algunos programas de COPE, y eso es cierto, y esa fue una época muy buena. Es decir, hubo muchas presiones, hubo muchos ataques, etcétera, pero fue una época muy buena y yo creo que ahí se forja un tándem que inicialmente no era tal, pero que efectivamente se forja en esa época. En las dos últimas temporadas de COPE, Federico tuvo unas presiones, por supuesto, muchísimo mayores que las mías, dificilísimas, y esto le afectó bastante, le afectó a su comportamiento, le afectó a muchas cosas. Y yo creo que Federico entra en una fase malísima de carácter personal en el momento en el que COPE, en contra de todos sus esfuerzos, decide echarlo. Y en ese momento se produce una situación que yo creo que ha sido dramática, que es que Federico experimenta, no voy a decir que se produzcan cambios en su personalidad, pero sí que se acentúan, como pasa muchas veces en tiempos de crisis, aquellos defectos especiales que tenemos, ¿no? La persona timorata pues se hace más miedosa. La persona que no le gusta escuchar determinadas cosas, pues ya, vamos, en absoluto las escucha. Y cuando nosotros llegamos a Es Radio, mientras que yo me creía el proyecto de Es Radio, es decir, yo pensaba que era posible iniciar ese proyecto, que era obligado, etcétera, Federico, pues fundamentalmente lo que soñaba era con volver a COPE, y eso yo creo que ha debido de estarlo creyendo hasta la última renovación del contrato de Carlos Herrera. Eso provoca una situación muy difícil, porque efectivamente tú tienes por un lado una persona que se cree el proyecto y por otro lado pues gente que está esperando de venir a mejor condición, a ser posible regresando a COPE, y además Federico se convierte en una persona absolutamente impermeable a cualquier cosa que tú le digas y que no le agrade. Y eso tiene problemas en cuanto a la gestión de la empresa, tiene problemas en cuanto a la gente de la que él se rodea, que en general es gente de ínfima categoría profesional, pero que sin embargo es gente que lo adula, y llega un momento en el que finalmente mi propia actitud se deteriora en todo ese devenir. Yo acabo enviándole lo que Enrique de Diego denomina un memorándum, fue una carta bastante personal en realidad, en la que le digo, mira Federico, si estas cosas no cambian, esta empresa va a entrar en barrena, y yo me voy. Y bueno, eso yo se lo envié en 2013 y estamos en el 2019 y todavía no se ha dignado ni responderme la carta, ni llamarme, ni decirme nada. De modo que yo creo que es un proceso largo, es un proceso de años, que fue muy difícil, sobre todo en el último año y pico, casi 2 años, y que al final acabó con una ruptura, de la que yo he sido muy discreto. Es decir, yo hablo de esa ruptura en mi libro de memorias, en No vine para quedarme, pero siempre he sido muy discreto en los detalles. Enrique Diego ha publicado este libro que ha causado gran impacto aquí en España. Corrígeme si me equivoco, comentas una conducta profundamente estúpida y dañina, solo explicable desde la envidia y la soberbia. ¿Es así, Jiménez de los Santos? No, yo en ese sentido no me refiero tanto a Federico como a gente que Federico colocó en la primera línea de las decisiones, ¿no?
yo a esta gente me referí expresamente en la carta que le envié a Federico, pero en otras ocasiones también me referí en conversaciones privadas con él, ¿no? De decirle, bueno, esto no se puede hacer, estas cuentas no pueden salir, etcétera. Y recuerdo que una de las veces Federico me dijo, mira, deja las cuentas a fulano, que tú eres de letras. Y yo pensé, bueno, claro, tú, Federico, como eres de ciencias, seguramente lo entiendes, ¿no? Entonces, de esto que lo oyes y te callas respetuosamente, pero dan ganas de decirme a Federico, o sea, o eres tonto tú o te crees que soy tonto yo, ¿no? Entonces, yo creo que había gente en este sentido. Hombre, vamos a ver, una persona que es un técnico de sonido de la UGT, que no es nada indigno, pero que te dice el grado de formación profesional de esa persona, que en un momento determinado te esté dirigiendo una radio, pues hombre, no es para esperar gran cosa. Que una persona que lo único que tiene es una licenciatura en periodismo, que es algo muy honroso, pero lo pongas a dirigir una televisión cuando nunca ha tenido tareas de gestión, pues te la acaba hundiendo, que fue lo que hizo Dieter Brandau con la televisión de Libertad Digital. Es decir, ahí se tomaron una serie de decisiones que desde un punto de vista meramente empresarial no tenían justificación alguna y que han sido verdaderamente fatales, y que fue lo que yo intenté salir al paso, sobre todo en el último año en la casa y antes de despedirme, y a las pruebas me remito. De hecho, vamos a ver, yo he aprendido mucho leyendo el libro de Enrique de Diego. Él cuenta muchas cosas que yo no conocía, sobre todo en términos contables. Claro, yo no sé las fuentes que ha utilizado Enrique para dar los datos que da en términos contables, pero si tengo que juzgar por lo que cuenta en otras situaciones que yo conozco mejor, pues me temo que es tan meticulosamente exacto como en otros episodios que relata. Y claro, esos datos que él da en términos contables pues resultan absolutamente espeluznantes. Es decir, da la sensación de que es un chiringuito muchísimo más de lo que yo pensaba que podía ser. Oye, César, tu relación con Dieter Brandau, ¿no le queda grande llevar la tarde? Javier Somalo también anda por ahí. Tú dices que son gente de poca valía, ¿no? Vamos a ver, yo creo que son gente de poca valía profesional. En otros aspectos no entro. Es decir, yo no me voy a poner a contar la vida privada de Dieter Brandau, que es una cuestión suya y a lo mejor en la que no quedaría muy bien parado, pero es una cuestión en la que yo no entro, ¿no? Ahora, en términos profesionales, vamos a ver, yo a Dieter lo conozco desde la etapa en que gracias a Federico consiguió que le abrieran un espacio en COPE y luego le he seguido después. Dieter tiene cierta chispilla, pero profesionalmente es una persona muy mediocre, es de muy poquita talla, y yo imagino que le dieron la tarde porque efectivamente insistió mucho en ello. En fin, como su día en la televisión, porque él se empeñó en que le dieran la televisión y Alberto Recarte decidió dársela, ¿no? Lo cual no deja de ser un disparate, ¿no? Pero esa es la situación. Y Somalo, pues es una persona seguramente voluntariosa. Yo creo que era una persona que echaba muchas horas, pero al final no puedes suplir, o sea, como dice el famoso refrán, quod natura non dat, salmántica non prestat, es decir, lo que no te da la naturaleza, pues la Universidad de Salamanca no te lo presta. Y Javier Somalo no tenía tampoco la Universidad de Salamanca. César, Luis Herrero, ¿qué papel desempeña ahora? Bueno, Luis está dirigiendo el programa de la noche, o sea, me ha sustituido a mí. Vamos a ver, Luis se ha enfrentado con un problema que no es pequeño, que es el hecho de quedarse sin salidas profesionales. Es decir, Luis en un momento determinado, después de una andadura que no fue buena en la mañana de COPE, consiguió que lo incluyeran en las listas del Partido Popular para el Parlamento Europeo, estuvo una legislatura, nadie, absolutamente nadie en el Partido Popular pidió que Luis repitiera y Luis se quedó en el aire. Y en ese momento es cuando Federico y yo iniciamos la andadura de Es Radio, y entonces Luis le pide a Federico que lo coloque. Y Federico me consulta a mí sobre colocarlo y yo le dije que me parecía muy bien. Es decir, pues alguien tiene que hacer el programa de la tarde. Luis tiene una trayectoria, tiene un cierto nombre, me parece bien, y a él lo colocan
en la tarde. Y en un momento determinado, cuando yo me voy, pues en cierta medida era el sustituto natural, aunque seguramente había gente que ambicionaba sustituirme en la noche y se quedaron con un palmo de narices, ¿no? Y vamos a ver, a mí me dijeron en su día fuentes de COPE, en el año 13, que Luis había intentado regresar a COPE y que le habían dicho que no. Es decir, él hizo intentos durante la primera temporada en Es Radio de poder regresar a COPE, que supongo que le habría pagado mucho mejor y hubiera tenido más repercusión, etcétera, y en COPE le dijeron que ni hablar, vamos, que ni lo soñara, y entonces Luis ha seguido. Claro, de ese trío de los tres grandes programas, si al final solo el de la noche se queda el proyecto y otro está que si pudiera saltar del barco saltaría, y el programa más importante pues es el de un señor que continuamente está soñando con regresar al paraíso de COPE del que fue expulsado, pues claro, no es el caldo de cultivo ideal para mantener una empresa. Y lo de Federico no es que lo diga yo, o sea, eso era continuo. Yo me encontraba con su jefe de escoltas, que es un personaje para una novela en sí mismo, y que continuamente me decía, nos volvemos enseguida a COPE, don César. Y yo, pues será usted, porque yo ni pensarlo. Y en la última temporada, yo recuerdo cuando Fernando Sánchez Dragó, padre de la señora que lleva el programa de la noche, vamos, de la madrugada, le felicita en antena a Federico porque regresaba a COPE. Y yo cuando escuché eso, yo dije, pero bueno, aquí la locura se ha hecho contagiosa. O sea, Federico no va a regresar a COPE. Pero vamos, debe de contarlo de una manera muy convincente para que además Dragó, que no es un tipo torpe en maniobras, sino todo lo contrario, lo diga además en antena públicamente. O sea, aquí nos hemos vuelto locos lo que sucede. Oye, César, ¿cómo está el Grupo Libertad Digital ahora? ¿Tiene futuro? ¿Está en continuas ampliaciones de capital? ¿Cómo está? ¿La televisión emite el programa de la mañana? ¿Cuál sería la situación? Bueno, vamos a ver, yo no sigo muy de cerca esto porque yo me marché y esto me trae bastante sin cuidado. Yo calculaba, cuando yo me fui, mi cálculo era que aquello podía aguantar a trancas y barrancas 3 años más. Es decir, 3 años para gastarse el dinero de la venta de las licencias de televisión que yo gestioné en los Estados Unidos, y que aquello podía aguantar relativamente bien 3 años y ver en esos 3 años qué hacían. Las cuentas, a juzgar por lo que aparece en el libro de Enrique de Diego, son unas cuentas como mínimo sospechosísimas. Es decir, Enrique las califica de tejemanejes. Yo cuando las vi, la verdad es que me iba poniendo pálido viendo las cifras que, insisto, mi impresión es que deben de corresponder mucho con la realidad, pero me informaban hace un par de semanas que desde el año 2016 Libertad Digital no presenta sus cuentas en el registro, lo cual encajaría bastante con el análisis que yo hice. Es decir, esto a partir de 3 años se va a poner verdaderamente muy mal y aquí van a ser las manotadas del que se ahoga intentando no irse hasta el fondo y, en fin, aguantando lo que le aguante la fuerza de los brazos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la situación económica es una situación muy delicada, porque incluso de la lectura de los datos que da Enrique de Diego, lo que se deduce es que hay un agujero millonario en el grupo y que ese agujero queda tapado con el hecho de decir que se tiene una serie de créditos que se van a cobrar de préstamos que se han hecho a otras empresas del grupo que no tienen prácticamente actividad. Casi parece que se han creado para prestarles un dinero y que así parezca que no tienes pérdidas, sino que incluso como te deben dinero, pues no andas en déficit, ¿no? Entonces, yo de esto es algo de lo que me he desentendido en estos últimos años, pero a juzgar por esos números la situación no es buena. Y en términos de audiencia, pues hombre, yo creo que salvo el programa de Federico, que tiene una audiencia buena a escala regional, a escala nacional no existe, pero a escala regional yo creo que tiene una audiencia bastante aceptable, pues salvo eso, la verdad es que no deja de ser una radio local, pero además muy local.